hablando de alguien que salga, ya lo tenemos conectado. Cuando empezamos estas charlas previas, a veces de contacto, de decir, che, mirá, me gustaría que te entrevistemos, por eso me dijo, me voy a tener que poner una camiseta, voy a estar con alguna camiseta de la NBA, y ya lo vemos ataviado, y le damos la bienvenida con su camiseta de los Warriors al señor Daniel Galea, el autor de Baloncesto de Película. Como siempre, agradecemos a todos aquellos quienes desde España fundamentalmente nos atienden siendo tan tarde. Así que Daniel, te saludamos, te damos las gracias, te decimos buenas noches. Javier Juárez, Ivana Berbanás y Nacho Miranda te saludamos. ¿Cómo va? Hola, buenas noches, buenas tardes ahí. Pues nada, gracias a vosotros por invitarme al programa. No, por favor, gracias. Me he puesto la de Warriors, mi favorita tengo de Milwaukee, pero al ser eliminado sorpresivamente, pues no he querido ponérmela. Bueno, está bien. Igualmente, la realidad es que a Milwaukee le ha ido un poquito mejor que a los Warriors esta temporada. Por lo menos han tenido el personal un poco más sano. Eso sí. Coronavirus aparte. Bueno, Daniel, sos el autor de Baloncesto de Película. ¿Qué es esto de mezclar el básquet con el cine y cómo nace la idea de armar el libro que en definitiva escribiste? Buena pregunta porque no recuerdo bien en qué momento empecé a elucubrar el libro. Yo escribí artículos en varias webs y siempre me gusta hacer artículos curiosos de jugadores antiguos, de estadísticas o acontecimientos curiosos. Y yo creo que hubo un momento, conociendo la editorial JC, que es como la más conocida dentro del mundo del baloncesto en España, que ellos, sobre todo, su temática es baloncesto, deporte, pero sobre todo más baloncesto y cine. Y yo en algún momento, como tenía algún libro de la editorial, pensé, digo, podría quizá, no sé, me vino la idea de enlazar, no me acuerdo cuál sería la primera historia que me hizo pensarlo, y fui poco a poco con algún artículo que yo tenía o ya temas pensados que tenía para futuros artículos, fui investigando, enlazando, investigando y iba descubriendo, oye, que se podría ir unificando. Y poco a poco salió el libro. Daniel, ¿cómo te va? ¿Y cómo llegaste también a relacionar cada película de las que fuiste eligiendo con cada jugador? ¿Cómo fue esa relación que encontraste vos para decir, lo voy a plasmar en el libro? Pues hombre, investigación se lleva tanto del cine como de la NBA, que era lo mío, es lo mío. Entonces, bueno, hay que decir que el cine aquí es como un guiño, o sea, el libro es 97% baloncesto. Entonces, en algunas historias, por ejemplo, no sé si puedo hacer spoilers, el tema de, por ejemplo, Bailando con Lobos, película famosa de Kevin Costner. Pues si pensamos en Minnesota Timberwolves, los Lobos, empezó la franquicia en el 89-90, cuando se estrenó la película. ¿Quién es el mejor jugador de la historia de los Timberwolves? Kevin Garnett. O sea, ya tiene el mismo nombre, empieza a la vez. O sea, se va unificando cada historia, puede unificarse más el personaje, más con el título o incluso alguna puede ser porque salga algún jugador en la película. Entonces cada una tiene un estilo, unas más por guión, otras más por el título, otras más por el propio jugador o por lo que representa. Entonces fui sacando de aquí y de allá, fui viendo cómo se iba enlazando. Y también en la actualidad es muy difícil que los más chicos o los jugadores más chicos se interesen por el básquet antiguo. ¿Y crees que tu libro también puede servir de eso, de nexo, para hacerlo todo un poco más interactivo y divertido para que se metan en todo ese maravilloso mundo que es el pasado? Claro, como yo en principios de los 90, que es cuando empecé yo a ver en la NBA, pues claro, Jerry West, Elgin Baylor, Bill Russell, incluso, bueno, Julius Erving estaba ahí recién retirado, también quedaba lejos, pero a mí me gusta ver todo lo que ha pasado y lo de ahora, toda la historia. Y no solo en los de ahora, que mucha gente, ay, el mejor de la historia es Stephen Curry. Si no conoces a más, mírate primero todo lo que ha pasado. Entonces, bueno, sí, así yo tengo desde
el libro las historias están cronológicas, de más antiguo a más moderno. Entonces, a cabo de las últimas es Jason Kidd, retirado recientemente, o Kevin Garnett. No he querido, por ejemplo, tampoco hablar de Michael Jordan. No he querido hablar de lo de siempre. Precisamente el editor me decía, ¿has hecho historias de jugadores? Digo, hombre, el que sabe NBA sabe, pues conoce, pero Bobby Jones, pero que era el mejor sexto hombre de su época. Es verdad que luego, por ejemplo, Walter Bond, pues ¿quién le va a conocer? Porque jugó pocas temporadas en la NBA, 4 o 5, pero si descubres luego la historia que descubres de un anillo que perdió, que en la universidad lo encuentran 20 o 30 años después, el anillo. Además, ahora este exjugador es un orador motivacional de estos de conferencias de miles de personas. Que, por cierto, le escribí en Facebook comentándole el libro y me dio las gracias. Es el único jugador de NBA que yo sepa directo que sabe del libro. Y claro, hay jugadores menos conocidos, pero con unas historias curiosas. A mí lo que me gusta es la curiosidad. Daniel, estamos hablando con Daniel Galeal, autor de Baloncesto de Película. En esas pasiones que para vos representan el básquet o el baloncesto y el cine, ¿hay alguna cuestión que te gustaría que el cine adopte del baloncesto y viceversa? ¿Alguna cosa que vos decís, la verdad, hay determinada característica del cine que me gustaría verla en el baloncesto, que obviamente quizá no sea algo concreto, pero algo que perdura de repente en tu cabeza o en tu imaginación, y viceversa? Quizá alguna cuestión del baloncesto que vos digas, la verdad le podría poner una pizca de esto a unas cuantas películas y las mejorarían un montón. Esta pregunta me la tenías que haber dicho con anterioridad para pensármela, ¿eh? Esta pregunta es complicada. A ver, es que la NBA es... o sea, si hablo a lo mejor de ACB, del baloncesto en España o baloncesto en Argentina, pues bueno, podríamos pensar más, pero NBA, como es espectáculo, es cine. En la NBA, mucha gente que va a los estadios de la NBA es a pasar la tarde. A tomarse su perrito caliente, su hot dog, su bebida, y en el baloncesto mirar de vez en cuando. Lo importante es el espectáculo. La Kiss Cam. Yo creo que les encanta más la Kiss Cam que las propias canastas. Entonces, en ese sentido, mucho espectáculo. A ver, es que claro, pensando en NBA, que es más centrado este libro, tienen ahí tanto espectáculo, las pedidas de mano de los militares, sobre todo. Yo he estado en un partido, yo he podido estar hace 3 años en el Madison, y justo hubo una declaración del típico militar declarándose a la novia en el estadio. Entonces ahí, pues la verdad es que hay mucho espectáculo. Digamos que en la NBA hay mucho efecto especial, más que en otros baloncestos, hay mucho efecto especial. También es verdad que hay muchos pasos, pero bueno, eso es esa la dejo ahí. En el cine del baloncesto, ¿qué podríamos poner? Es que esto es complicado. Si quieres, lo voy yo a la vez, lo voy en mi mitad del cerebro, la voy elucubrando, mientras con otras seguimos, porque es complicada. A ver si te hago pensar un poquito yo también con esta. Si tuvieras que hacer una especie de libro, pero con los jugadores de ahora, también haciendo un paralelismo con alguna otra película, ¿cuál se te ocurre para los jugadores actuales? A ver, es verdad que tenía alguna historia más, que al final no metí. Actual. A ver, porque tenía una, no sé si conocéis, supongo, esa que tampoco es actual, ya se ha retirado. Tenía por ahí pendiente Rasheed Wallace como rebelde sin causa, el jugador con más expulsiones y más faltas flagrantes, y tiene unas historias por ahí de maltrato y de acoso y de todo. ¿Qué más? Podríamos, pensando en un futuro o en más historias, habría que ver... Es que claro, yo me paré ahí porque en el actual quería en algo que ya estuviera como acabadas sus historias deportivas, porque en la actual, yo siempre, como digo, hacer biografías de jugadores que están a medias
digo, todavía les falta mucho. Entonces, en jugadores actual todavía no lo he planteado, porque a mí me gusta tratar lo que ya está terminado. Es como cuando dicen, los mejores jugadores de la historia, y me estás poniendo, espérate que termine su carrera para saber si va a entrar o no entre los mejores. Es verdad que sí, que LeBron no ha terminado, pero ya está entre los mejores. Incluso Kevin Durant. Pero habría que ver, pero claro, con jugadores que están todavía en activo, sin ver cómo acaban, sin ver si les pasa algo, es más difícil ahora mismo aventurar una película. Ahora mismo no sé si quizá lo tenía pensado, pero ahora mismo tendría que ponerme a hacer paralelismos y sacar películas más modernas también, y ver que eso de vez en cuando lo estoy pensando, por si acaso, para nuevas historias. Porque llega a salir el segundo libro. O sale el libro versión del director, con historias extendidas, ¿no? Con 2 o 3 nuevas. Y dentro de tu libro también hay una historia muy, muy interesante, que es la de AC Green. ¿Cómo la fuiste armando esa? Bueno, eso es muy... Eso yo lo conozco hace años, es muy famoso tanto su historia, que es el jugador con más partidos seguidos consecutivos sin perderse, que es verdad que le llamaban el Iron Man en la NBA. Hay hasta una foto con la camiseta de Dallas Mavericks, que es cuando llega y hace el récord, que le ponen Iron Man, pero su historia de el celibato, de su religiosidad y no llegar virgen al matrimonio, era también muy conocida. Entonces, el título va en consonancia a las dos, el hombre de hierro, porque no se pierde ningún partido y resiste, resiste, es de hierro, resiste hasta el matrimonio. Que es verdad que luego mi siguiente historia se llama Virgen a los 40, que yo empiezo diciendo que casi pegaba también en la historia de AC Green. Pero bueno, esa trata ya sobre el único jugador que ganó el primer anillo con 40 años. Pero bueno, se enlazan las dos seguidas precisamente por eso, por el paralelismo. Pero la de AC Green es que es muy, muy conocido su historia. Y incluso tiene estilo campamentos en pro de llegar casto al matrimonio. Y en los Lakers era famoso por eso, le llevaban, digamos, chicas de compañía para que las rechazara. Bien. A ver, obviamente no es un spoiler, pero a mí ya me está sirviendo de gancho, como para pedirlo, así que no califica como spoiler, califica como gancho, con lo que nosotros le decimos gancho para atraer lectores. Vos comentabas que había algunas historias, obviamente quizá por una cuestión de espacio o quizá también por una decisión tuya, que no formaron parte del libro. Esas historias, ¿las guardaste? De repente en el proceso de armado o de redacción te rendiste y dijiste, no, esto no encaja en el armado o en lo que yo quiero contar. ¿Cómo se dio, en definitiva, dejar afuera lo que no terminó siendo parte del libro? A ver, todo viene que en realidad yo contacté con la editorial en una feria del libro y yo le presenté porque pues a mí no me conoce nadie. Entonces yo tenía eso escrito y yo le comenté mi idea y quizá pues puede estar bien. Fue un proceso, ¿no? Porque bueno, ellos tienen sus libros primero de gente más conocida y entonces un día me dijeron, mándanos pues lo que tienes. Yo tenía, pues no sé, 20 y tantas historias, creo que se compone de 30. Pero como era un proceso lento, yo de vez en cuando pues tenía una nueva idea y fui añadiendo en ese proceso más historias. Entonces, esas 2, 3 historias que yo tenía en mente fueron las últimas pues que tenían más en duda o habría que elaborar más, y yo ya llegué hasta ahí y hasta ahí ya pues parecía que ya estaba el tope del libro, y esas historias, como las tenía menos elaboradas, las tenían más en duda, pues bueno, oye, se han quedado ahí en mis apuntes. De las historias que fueron publicadas, si tuvieras que elegir una como tus preferidas, ¿cuál sería? A ver, a mí hay una que me gusta
por el juego que hago con el título, siempre lo digo, que es cuando Horry encontró a Sally. De la película de cuando Harry encontró a Sally, pues yo pongo cuando Robert Horry encontró a John Salley. En la cuestión en que son los dos únicos jugadores que han ganado anillos con 3 equipos diferentes. Y justo ambos jugadores se encontraron como compañeros en los Lakers y ganaron juntos un anillo los dos. Entonces yo cuento ambas historias, cómo ellos van ganando con varios equipos, John Salley primero, y cómo se juntan. Entonces como que John Salley le entrega el testigo de que Horry va a ser el siguiente en ganar con 3 equipos diferentes. Entonces me gusta porque Horry, Harry, Salley y Sally es que es igual. Y un poco cito el famoso la famosa escena de Meg Ryan que finge un orgasmo en el restaurante Katz, y hablo que John Salley, cuando gana ese tercer anillo, que lo gana sin apenas participación, o sea, lo gana ahí de chiripa, pero él como que proclama a los 4 vientos: soy el único jugador que ha ganado con 3 equipos diferentes anillos, y yo comento que es cual orgasmo fingido por Meg Ryan. Bien. Esa me gusta por el yo que sé, yo mismo cuando estaba haciendo las historias, yo mismo decía, ay, cómo cuadra, y eso me iba gustando. Hombre, hay más historias, pero esa me gusta por el tema del azar de los nombres en el título. Y de las que están en el libro, ¿cuál es la que más te gustó, la que más crees que puede atrapar a la gente? A ver, hombre, es que hay muchas historias muy buenas, muy curiosas. Pues justo ayer un compañero de trabajo que se lo compró y lo leyó, por ejemplo, le ha llegado mucho la primera historia, que sí que es conocida en el mundo de la NBA en cierto sentido, que es la de Maurice Stokes, que es un jugador que estaba en su tercera temporada, vamos, que era un figura en rebotes, en puntos, se dio un golpe jugando, le entró una enfermedad que no retengo el nombre y se quedó parapléjico. Y Jack Twyman, que era su compañero y uno de los máximos anotadores de la época, se encargó de él porque la familia no tenía dinero y le estuvo durante años manteniéndole en el hospital, le volvió a ayudar a hablar, aunque luego acabó muriéndose con 36 años. Entonces esa, pues, hombre, pues puede ser emotiva en el sentido... A ver, luego la de Horry y Salley también es curiosa. Ya tengo que incluso mirar yo mi propio índice para acordarme de todos los que he puesto. Lo cual habla muy bien del libro, porque tiene un montón de historias para contar. Claro. Hay un título, alguna película no es nada conocida, por ejemplo, Corporate Earl and Me, que dices, puedes decir cualquiera, ¿y eso? ¿Qué película es esa? Pero es que esa película, que trata de un jugador, bueno, empieza la película que un jugador que promete, bueno, eso está hoy a la orden del día, por ser negro le ven corriendo por la calle y le disparan y le matan. Eso está muy a la orden del día en Estados Unidos. Y entonces, el que hace de ese jugador es Jamal Wilkes, que fue novato del año con los Warriors ese año y protagonizó la película. ¿Qué pasa? Que hay otro jugador, Cedric Maxwell, muy conocido también en los Celtics, que le apodaron Corporate, pan de maíz, porque se fue. Él era unos poquitos años más joven que Wilkes, estaba en la universidad cuando estrenaron la película. Se fue con un compañero a ver la película y el compañero dijo, anda, eres igual que el de la película, que Corporate. Se le quedó ese apodo. ¿Qué pasa? Que luego, investigando, Maxwell y Wilkes fueron compañeros de equipo en los Clippers. Entonces, claro, junto a la historia de Wilkes, de Maxwell, cómo la apodan por parecerse al otro, luego coinciden y dices tú, ¿y Earl qué pinta? Dices, pues es que había un jugador por entonces que se llamaba Earl Tatum, es un jugador que estaría 2 o 3 años,
pero que coincidió con ellos en el mismo equipo. Bueno, coincidió con ambos jugadores. Luego es una película también que es el debut de niño de Forest Whitaker. El actor negro grandote, pues tenía 9 años cuando la película, más o menos. Entonces, bueno, que va teniendo todo su enlace y sus cosas curiosas. Y la estadística. Yo soy sobre todo de estadística y cosas curiosas. Muy bien, hacemos las últimas 3, así cerramos y desde ya te agradecemos el contacto y la predisposición para hablar con nosotros. La primera es obligada y es cómo ha funcionado el libro, especialmente en España y en Europa, obviamente, en función de llegada al público y alguna que otra repercusión que puedes haber tenido. Pues lo primero, imaginaos que el libro se publicó, lo que es publicarse, de empezar a llegar ya a la primera librería por allá por el 5 de marzo, 6 de marzo, a una primera librería. 7 días después, confinamiento en España. Pues no salió en el mejor momento, digamos. Entonces, hombre, ten en cuenta que casi todo hasta ahora que se ha ido abriendo, pues ha tenido que ser online, con lo que ello conlleva que online es Amazon y las que hayan podido tener algo online. Y luego, he de decir que, no sé, a mí las editoriales, o por lo menos la editorial, dice las ventas a final de año. Es verdad que yo fui con ellos, me reuní con ellos hace, no sé, mes y medio, 2 meses, y me estuvieron comentando más o menos. Pero yo, que me gustaría, yo no sé las ventas que va teniendo. Eso te lo dicen al final del año. Entonces yo espero que ahora que está todo abierto y esperando que no se vuelva a confinar, porque no sé si veis las noticias de España, que esto está subiendo otra vez, pues esperemos que esté aprovechándose ahora. Pero ya digo que debido al confinamiento, yo sé que en varios sitios donde tenía que estar ha llegado en julio, en alguna casa del libro, siendo un sitio de los más famosos de España. Entonces, bueno, poco a poco. Y también se ha cancelado la Feria del Libro, que sabéis que en Madrid, en general, pues es muy importante, tiene mucha afluencia de gente. Entonces, bueno, después de esperar tanto ha salido así, pero bueno, lo importante es la salud, como se dice cuando no se gana la lotería. Así es, así es. Hacemos la aclaración, siempre que hablamos con algún autor español, que gracias a Dios y por Dios son varios, el libro en este caso llega a la Argentina, buscalibre.com, lo buscan, llega puerta a puerta. Tenemos un montón de dificultades, pero siguen llegando, así que lo pueden buscar ahí. Como siempre digo, no es chivo porque lamentablemente no me llevo un mango de todo esto, pero bueno, el libro llega. Le doy la última a Nacho y cerramos. Dale, Nacho. Lo que estuvo también, que salió en confinamiento, fue Last Dance. Y también hay un capítulo dedicado a su éxodo. ¿Qué nos podés adelantar de esto? Sí, la verdad es que he de decir, como seguidor de la NBA, tengo que decir que no he visto el documental, porque no tengo Netflix y bueno, me lo han ido comentando cuando salía, con la gente que hablamos de NBA, me lo fueron comentando. Tampoco tengo mucha prisa en verlo. O sea, no sé, el tema ese documental no es una cosa que me llame tampoco mucho la atención. Pero es verdad que yo, en La Gran Evasión, que así lo titulo, cuando los Bulls vienen de ganar 3 anillos seguidos y se desmantela, yo ya había investigado el tema de lo mal que se llamaban Phil Jackson y Jerry Krause, que no le invitó a la boda de su hija, que le echaba en cara un libro que había sacado un periodista donde hablaban de ciertos temas, que Scott y Pippen tampoco le querían. Entonces comento algo de eso, sí, en la historia. Y va a que la verdad es que hubo un desmantelamiento tal que pasó de ser el mejor equipo a ser el peor equipo histórico en puntos anotados y en muchas estadísticas. Fue una debacle. Además, bueno, quien haya visto La Gran Evasión, todos recuerdan a Steve McQueen. Bueno, esto es un spoiler de una película muy antigua, se puede hacer, ¿no? Steve McQueen, cuando parece que se ha escapado, le vuelven a coger y vuelven a meterle en la nevera, que es donde estaba siempre con la pelota de béisbol. Así. Entonces,
lo comento porque Scottie Pippen acaba volviendo a Chicago ya en su cenit. Digo, es como que vuelve como Steve McQueen allí a retirarse. Bien, muy bien. Nos hemos dado hemos tenido una linda charla de básquetbol y de cine, así que ya está dentro de la lista de los libros que yo al menos tengo pendiente, así que millón de gracias, Daniel. Lo mejor para lo que venga el libro y sobre todo, más allá del libro, que la cosa se abre y sea con salud y se incrementen las ventas por el hecho de que la gente puede estar en definitiva saliendo y comprando el libro en librerías, así que ojalá eso pase pronto. Sí, ojalá. Pues muchas gracias por invitarme. Veo que sobre todo tú estás en un estadio, él está en una cancha. Yo ahí no veo confinamiento, pero ahí veo que estáis estupendos. No, acá estamos en Tenerife, por lo menos, donde se va a jugar la Supercopa de España. Está todo bastante cuidado, así que por eso estamos aquí atrás. Millón de gracias y éxitos con el libro. Gracias a vosotros y éxito con el programa. Muchas gracias. Pasó Daniel Galea, el autor de Baloncesto de Película, un libro que como siempre recomendamos. Ahora nos vamos a la pausa con imágenes de Lucas.